Sigo con mi viaje por la Patagonia. Ahora voy a recorrer un tramo de la famosa Ruta Austral de Chile. El camino asfaltado enseguida se transforma en uno de ripio, con bastantes serruchos. Para cruzar a Chile salgo por la ruta 259, de la ciudad de Trevelin, en la provincia de Chubut de Argentina. Hasta la frontera son unos 30 kilómetros. La totalidad de la ruta austral va desde Puerto Montt hasta Villa O'Higgins, pero yo solo lo voy a hacer desde Futaleufú por las rutas 231, 235 y 7 a la ciudad de Chaitén. De ahí hacia el sur por la ruta 7 o austral hasta el lago General Carrera y finalmente al este por la ruta 265 a la ciudad de Chile Chico. Este fue un proyecto de viaje que planeaba hacer en el año 2020. Lamentablemente, por causa de la pandemia, lo tuve que suspender. Iba a salir el 1 de abril, pero el 20 de marzo se decretó el aislamiento obligatorio para todo lo que no fuera esencial, como el turismo. Tal vez tuve suerte, o no, de quedar varado en algún lugar. Los trámites en las aduanas de Argentina y Chile resultaron sencillos, a pesar de todo el equipo de fotografía que suelo llevar. Bienvenido a Chile. Solo en la chilena me sacaron unos tacos de madera que uso para apoyar el cricket cuando cambio una rueda, por el control sanitario. Algo lógico, pero que no tenía en cuenta. También en Trevelin cambié plata argentina por pesos chilenos, para llevar efectivo porque vi en comentarios y videos que por esta zona no hay muchos cajeros ni aceptan tarjetas extranjeras para pagar en todos lados. En Futaleufú pido información en la oficina de turismo, doy una vuelta a la ciudad, pero prefiero seguir camino.
Busco un lugar tranquilo para tomar unos mates y aparece un cartel de la Laguna La Paz. Un nombre que le queda perfecto. En el acceso Lago Espolón. Haciendo unos kilómetros más adelante está el desvío hacia el lago Espolón. Se accede por un camino de ripio en buen estado, pero hoy hay un problema. Parece que giraron demasiado cerrados y el tráiler con la embarcación quedó encajado. Al ser tan largo, es difícil de maniobrar. Van a tener que trabajar con cuidado porque tanto el barco como la pendiente del camino son demasiado grandes. Llego a una planicie donde puedo acercarme hasta la orilla del río Espolón. Un puente vehicular cruza el río y parece que el camino siguiera por la otra costa del lago. También hay un puente colgante peatonal que, por supuesto, es mucho más fotogénico. Sigo por este lado y el camino termina en el puerto Calderón, con una linda vista del lago Espolón. Continuando un poco por la ruta 231 hacia el sur, llego al lago Lonconau. Debo estacionar un poco más adelante
porque no hay un parador específico ni espacio en la banquina. Vuelvo caminando para sacar unas fotos. Hoy es casi como un enorme espejo. Pensé que habría otro acceso público a lo largo de la ruta, pero no lo encontré. A partir de acá, la ruta es de ripio. Me desvío para ver si puedo fotografiar el cerro Las Tres Monjas desde otro lugar. Es el camino al puente La Dificultad. Al cruzar el puente, el camino va siguiendo el cauce del río Futaleufú, que es espectacular. Cuando estoy haciendo unas fotos, llegan unos jinetes que se dedican a hacer paseos en caballos y me comentan que se puede seguir pasando una tranquera que hay más adelante. Hago caso, pero veo que el camino tiene piedras grandes que tocan el motor de la Berlingo. Con las hojas caídas no puedo verlas bien como para esquivarlas, así que decido pegar la vuelta. Se hace lo que se puede y lo que no se compra hecho. Antes de irme, bajo a la orilla del río a tomar unas imágenes.
Desde la ruta también se pueden obtener buenas fotos de las tres monjas. Me doy cuenta que se me pasó rápido el día y empieza a bajar el sol. No me gusta viajar de noche porque es peligroso por los animales sueltos y porque me pierdo todos los paisajes. Pero no puedo evitar que me agarre antes de llegar a Chaitén. Amanece en la ciudad de Chaitén y la niebla oculta el horizonte, para que solo me concentre en lo cercano. Unos delfines visitan el puerto. Unos martín pescador esperan obtener su alimento del mar. Una gaviota muestra sus habilidades para saltar la cuerda. La ciudad de a poco comienza a despertarse, pero ya es hora de seguir viajando. Vengo con mucha expectativa por recorrer los parques naturales de Chile, que, según los videos que vi, son espectaculares. El primero será el Parque Nacional Pumalín. Este fue el primero que Douglas Tompkins donó al Estado chileno, tal cual como hizo con el Parque Iberá al Estado argentino, el cual visité el año pasado. Manténgase a la izquierda en la W887 y después gire a la izquierda. Gire a la izquierda en el acceso sur Parque Pumalín. Tiene una superficie de 400.000 hectáreas y este es uno de sus accesos.
Me dicen en la recepción que lamentablemente hoy no se puede entrar con el vehículo, porque tienen que arreglar los caminos. Solo se puede hacer caminando y tampoco están habilitados los campings, lo cual es una decepción para mi plan de viaje, porque tenía todo preparado para acampar acá. Igual voy a hacer la caminata hasta el segundo parador de unos 3 kilómetros para ver cómo es y tratar de sacar alguna foto más de cerca del ventisquero amarillo. Al regreso le comento al guardaparque que el camino está mucho mejor que otros que recorrí y me contesta que tienen que prevenir demandas de gente que especula con los juicios. Para los que conozcan la situación, siéntanse libres de dejar un comentario para tratar de entender este problema. Siguiendo el viaje, llego al imponente lago Yelcho, visto desde Puerto Cárdenas. Un barco antiguo de primer plano, el puente Yelcho de segundo plano y el glaciar San Sebastián de fondo, si no me equivoco. Conduzca 101 kilómetros por la 7.
Un poco más adelante, por la Ruta 7, se encuentra la entrada al Parque Nacional Corcovado. Cuenta con más de 290.000 hectáreas para preservar estos bosques lluviosos templados. Pero también tiene un sendero para ver el ventisquero Yelcho. Es realmente impresionante ver una vegetación tan frondosa por estas latitudes. De pronto, escucho golpes en la madera de los árboles, el sonido inconfundible de los pájaros carpinteros. Buscan larvas de insectos para alimentarse, quitando la corteza o haciendo agujeros. Es una hembra de carpintero negro, típicas de estos bosques. A pesar que cambiaba rápidamente de árbol, pude sacarle algunas fotos. El macho fue más esquivo y solo pude sacarle parcialmente. La ruta austral, con sus 1.200 kilómetros de longitud, es una de las favoritas de muchos viajeros por las bellezas naturales que en ella se encuentran. Hay gente que la recorre en autos, casas rodantes, motos, bicicletas o hasta caminando. Reúne en un relativo poco espacio una gran cantidad de selva y bosque de clima frío, lagos de diferente tamaño, fiordos con salida al Océano Pacífico, glaciares y formaciones geológicas distintivas. El viaje continúa hacia el sur, por la Ruta Austral o Ruta 7, ahora pasando por Villa Santa Lucía. Si giraría a la izquierda, iría a Futaleufú, que es por donde vine ayer. Ahora el río Frío va quedando a la derecha.
Llego a Puyuhuapi y ya me asombro con la vista de lo que pensé en un primer momento que era un lago. Después me explicaron que era una salida directa al mar. Me voy a quedar en el camping Río Mar Puyuhuapi, donde los dueños son muy amables y soy el único acampante. Los baños tienen bañera, que es algo que jamás vi en otro camping. Acá el atardecer es extraordinario. En el próximo video sigo recorriendo la ruta austral de Chile. Les doy las gracias por estar ahí y si consideran que les gusta lo que hago, suscríbanse y denme un like, que eso me ayuda mucho a seguir creando contenido. Hasta el próximo viaje en esta que es mi forma de mirar las cosas.